Hola, ¿qué tal? Buenos días desde esta ciudad donde me encuentro. Me da un gusto saludarlos. Estuve unos días enferma, así que incluso creo que mi rostro se veía muy triste en las últimas dos grabaciones. Sin embargo, ya estoy aquí y estoy muy entusiasmada porque continúo con el relato del cuarto libro. Y hoy les quiero comentar algo. Para ello, les voy a compartir pantalla y quiero que vean algo que recientemente escribí en el blog de Letras Creativas. ¿Por qué? Porque de pronto hay que reconocer a todos los que nos gusta la literatura que no siempre te casas con el título que has elegido de inicio. Lo vas cambiando conforme el texto te va dando una serie de señales. Y esas señales a veces son muy importantes porque le van dando sentido a todo aquello que quieres expresar en esa obra. Y para ello, pues, es importante reconocer que no todo está escrito en piedra, como dicen por ahí. Vamos a ver si mi máquina, creo que, ah, ok, creo que estoy bien. El libro crece y cambia de nombre, y esto es muy interesante porque estoy en la historia que avanza a la parte 15. Inicia el libro con la parte número 15, y al entrar a la 16 me doy cuenta de que hay un cambio en la manera de ver las cosas que en ningún momento tiene que ser unilateral. No solo depende de Luzma el que la luz del planeta sea favorable cuando ilumina la oscuridad de todos ellos, sino la interacción que realizan con los demás. Y esto me lleva pues, a comentarles esto. He encontrado una herramienta para hacer diseños y este diseño me parece muy interesante también. En la historia no va a ser el mismo diseño, pero va a tener que ver dentro de ella. ¿Cuál es el título? Tomar decisiones y avanzar para sembrar el futuro. Ese es, claro, cuarto relato de la serie Cerrar las puertas y avanzar. Quiero comentarles algo que ya he platicado en otras ocasiones aquí en Letras Creativas. Los elementos con los cuales nosotros contamos para crear algo que llega a nuestra mente. Quiero recordar a Mantis, quien usaba la ceromancia para poder adivinar lo que se le estaba presentando y no le era visible. Lo mismo hacía Augusto Ávila. Él, cuando se encontraba en una encrucijada, utilizaba las velas para poder encontrar y entender cuál era el camino a seguir. Y otro de los elementos que muchos podrían considerar mágicos, algunas personas les tienen cierta aversión a el tarot, y vemos que el tarot tiene magia. Yo sigo a algunos tarotistas en YouTube y me gusta ver cómo ellos van desarrollando a partir del arquetipo eh, un perfil, lo van encaminando y crean una historia. Podrían ser grandes novelistas. Finalmente, yo no me siento tarotista, pero he experimentado que en el momento en que yo digo, a ver, no viéndolos a ellos, no, porque ellos están en otra circunstancia y aparte a mis propios sentimientos y a mis propias ideas y intuición. Cuando de pronto me doy cuenta que en el capítulo, en la parte número 16, porque no son capítulos, realmente son muy breves, porque saben que esta lectura es muy breve. Cuando en ese momento me doy cuenta de que van a entrar en una situación verdaderamente complicada, algo que los va a deprimir y al mismo tiempo los va a motivar a analizar aquello con lo que cuentan. Me dije, bien, quiero que el líder del grupo sea el que ponga
la primera iniciativa para el desarrollo de esa actividad que ellos tienen que desempeñar. Y dije, ¿qué diría o qué se le podría decir a él? En ese momento hice mi tirada de tarot. Y ahí me di cuenta, la palabra, el título salió espontáneo al reunir las cartas. No les voy a decir cuáles cartas, los tarotistas seguramente deben de intuirlo, pero yo quiero que cada quien emprenda su camino si lo considera viable a partir de esto. Y no es algo privativo mío, no es algo que yo dije, ay, descubrí el hilo negro. No, para nada. En realidad es algo que varios escritores emplean. De hecho, ustedes pueden leer de varios de ellos. No digo nombres porque realmente no recuerdo así específicamente, pero yo leí que varios de ellos empleaban en un momento de, no sé si de vacío eh, creativo o como parte de la integración de su labor intuitiva para realizar una obra, empleaban el tarot. En otras ocasiones ya se los he mencionado. Así que cuando la obra se integra a lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que buscar recursos que nos digan más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Y qué pasa cuando uno enciende una vela y le dice, como dijo Augusto Ávila en uno de los libros, muéstrame el camino? Lo mismo hacía Mantis. O cuando uno en una tirada de tarot dice, muéstrame el camino. ¿Cuál es la razón de ser de todo lo que está pasando el líder del grupo? Y la respuesta llega y es muy interesante porque te crea una sinergia entre aquello que estás utilizando como instrumento y tu propio trabajo. Bien, es lo que les quería comentar y mi saludo para los tarotistas porque realmente es interesante lo que hacen. Es interesante porque perfilan al arquetipo de un signo. Yo perfilo al arquetipo de mi personaje. Si les sirve, ¡qué maravilla! Bien, esto es Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima.